nivel 6. El caso de Charles Morgan es uno de esos casos que no te dejarán indiferente. Charles, de 39 años, era un hombre de negocios con una vida y familia perfectas, pero todo esto cambiaría el 22 de marzo de 1977, cuando después de dejar a sus hijos en la escuela, como hacía habitualmente, desapareció. Si esto de por sí ya es extraño e hizo saltar todas las alarmas, 3 días después de la desaparición, Chuck regresó a casa, incapaz de hablar, maniatado y con unas esposas alrededor de los tobillos. Su mujer rápidamente comenzó a hacerle preguntas, pero este solo pudo coger un bolígrafo y escribir que no podía hablar, porque tenía un alucinógeno dentro de su garganta y que si se lo tragaba, este lo mataría. Los próximos días, Chuck intentaría sacar este alucinógeno de su garganta y le confesaría a su mujer que en realidad no era un hombre de negocios, sino que era un agente secreto que trabajaba para el gobierno. Charles también pudo comunicarse con su padre, quien por obvias razones estaba preocupado por su hijo. Este le dijo que si a él le sucediese algo, dejaría una carta explicándolo todo, pero que ahora no podía hablar de ello. Pero esta carta nunca se encontró. 2 meses después de la primera desaparición, Chuck volvió a desaparecer, pero esta vez ya no regresó. 9 días tras la desaparición, la mujer de Chuck recibió una llamada en donde una misteriosa voz le dijo que su esposo estaba bien, y añadió Eclesiásticos 12, 1-8, lo que hace referencia a un pasaje de la Biblia. Finalmente, 2 días después de esta misteriosa llamada, Charles Morgan fue encontrado sin vida en el desierto, al lado de su coche, junto con su pistola. Tras analizar su cuerpo, se descubrió que este tenía un billete entre su ropa interior, el cual tenía escritos 7 nombres en español y el pasaje de la Biblia Eclesiásticos 12, 1-8. Pocos días después, una mujer que se refirió a ella misma como Ojos Verdes se comunicó con la mujer de Charles a través de una llamada telefónica y le contó que había estado con Charles horas antes de su muerte y que éste llevaba consigo un maletín lleno de dinero, que dijo que usaba para pagar algunas deudas. Sin embargo, la policía concluyó que Charles se había quitado la vida a sí mismo y cerró el caso. Como dije, este es un caso muy interesante y lleno de incógnitas. Un caso el cual ha hecho que este canal exista, ya que este fue el primer caso que narré para el canal. Ya sabéis cómo funciona YouTube y que hay ciertas palabras prohibidas que es mejor no decir, por lo que en esta ocasión nos referiremos a este caso como el violinista de Boston. El violinista de Boston fue un hombre que atacó hasta a 4 mujeres entre diciembre de 1989 y enero de 1990 en la ciudad de Boston. Lo curioso de este caso es que a pesar de que todas sus víctimas sobrevivieron a sus ataques y que estos se produjeron en centros comerciales, los cuales solía frecuentar mucha gente, nunca pudo ser identificado, y mucho menos atrapado. Su modus operandi era esperar a la hora del cierre del establecimiento y a punta de pistola dirigía a las mujeres hacia un armario en donde cometía sus crímenes. Después dejaba el lugar como si no hubiese pasado nada, caminando entre la gente que aún quedaba en el centro comercial, sin molestarse tan siquiera en taparse la cara. Lo peor de este caso es que su última víctima fue atacada en enero de 1990, por lo que aunque hoy en día alguien lo reconociese y lo atrapasen, este no podría ser juzgado debido a la ley de prescripción de delitos. Aún así, el caso sigue siendo un misterio y se desconoce la identidad del criminal. El violinista de Bird Road es el caso de un hombre que atacó a 24 mujeres entre 1977 y 1979. Todos estos ataques ocurrieron en Coral Gables, Florida, y todos seguían el mismo patrón. El modus operandi del responsable consistía en seguir a sus víctimas en coche mientras conducían solas por una carretera poco frecuentada. El hombre comenzaba entonces a apagar y encender las luces del coche para llamar la atención de la chica y hacer que ésta parase. Después las obligaba a bajarse del vehículo y las llevaba a un lugar apartado o directamente las subía en su coche y perpetraba el crimen,
para a continuación arrojarlas dejándolas a un costado de la carretera. Una de sus primeras víctimas, poco después del ataque, vio aparcado un vehículo muy similar al de su agresor, por lo que rápidamente apuntó la matrícula e informó a la policía de que podía tratarse del violinista que la había atacado. Gracias a esta pista, la policía fue conducida a un hombre llamado Luis Díaz, quien empezó a ser tratado como el principal sospechoso de los crímenes. Sin embargo, había varios problemas. El primero es que Luis no hablaba inglés, y esto dificultaba mucho el poder comunicarse con él, aunque la policía cree que el hombre simplemente mentía. Por otro lado, la apariencia de Luis no coincidía con la descripción que las víctimas habían dado de su agresor, aunque también es curioso que las descripciones de las víctimas difieran mucho entre ellas. Por ejemplo, unas lo describían como un hombre alto, otras decían que era bajo, otras que era hispano, otras que se trataba de un hombre caucásico. Esto hizo que la policía comenzase a pensar que realmente no se trataba de un solo hombre, sino que había más de un involucrado. Aún así, la policía se centró en Luis Díaz como el principal responsable, ya que la primera víctima había descrito a su agresor como un hombre con acento hispano, algo que encajaba con el perfil de Luis. Al final, Luis Díaz fue condenado por varios delitos y fue condenado a 13 cadenas perpetuas. Sin embargo, tiempo después se descubrió que los investigadores mintieron y manipularon la información para hacer ver a Luis como el verdadero criminal. A pesar de todo, en 2005, 25 años después de su arresto, Luis Díaz fue puesto en libertad tras confirmarse que el ADN del hombre no coincidía con el ADN encontrado en las víctimas. En 2007, Luis Díaz demandó al Estado, recibiendo así una indemnización de 1,3 millones de dólares. Desafortunadamente, él o los verdaderos responsables nunca fueron encontrados ni juzgados por sus crímenes, y el caso sigue siendo un misterio. Los asesinatos de las meretrices de Ohio, también conocido como el caso del Dr. No, es el caso de asesinato de al menos 9 mujeres en el estado de Ohio. Todos estos crímenes ocurrieron entre los años de 1981 y 2004, aunque se cree que es posible que el responsable haya atacado a muchas más. Sus víctimas siempre eran mujeres que trabajaban en estacionamientos y paradas de camiones ubicadas junto a la Interestatal 71. Según los testigos, el asesino parecía ser un hombre alto y corpulento, de piel clara y cabello oscuro, de entre 25 y 40 años, que usaba anteojos y hablaba con un acento similar al de alguien de los estados del noreste. La policía comenzó a referirse al agresor como Dr. No debido a que una de las víctimas le dijo a una amiga que iba a visitar a un cliente habitual al cual llamó Dr. No antes de que fuese encontrada sin vida. Hasta el momento han sido cientos los camioneros que han sido sospechosos de ser el Dr. No. Sin embargo, tras ser interrogados por la policía, ninguno pudo ser oficialmente acusado de los crímenes, ya que no existían suficientes pruebas que los incriminasen, y en la actualidad el caso sigue sin resolverse. En una fría mañana de noviembre de 1956, un cazador local pasó junto a 2 jóvenes amantes que se reunían en un automóvil en lo profundo de los pantanos de Luisiana. El cazador regresó a la mañana siguiente para encontrar al hombre con un disparo en la cabeza y a la mujer desaparecida. Thomas Houthard, de 46 años, y Audrey Mout, madre soltera de 31, llevaban un romance en secreto y pasaban el tiempo juntos haciendo picnics al lado del pantano. Según la escena, los investigadores creen que Thomas fue disparado cuando Audrey aún permanecía en el vehículo y que ésta salió huyendo dejando la puerta del copiloto abierta. También se cree que el responsable fue tras la mujer, ya que se pudieron encontrar 2 tipos de huellas bajando la colina, unas huellas que coincidirían con las de Audrey y otras que nunca pudieron ser identificadas. Lo curioso de estas huellas es que se ve claramente cómo hay 2 pares que bajan la colina, pero únicamente las huellas sin identificar son las que suben, lo que hace pensar que el sospechoso abatió también a Audrey y la volvió a subir a la colina. Además, también se encontraron huellas de neumático de lo que podría ser una motocicleta abandonando el lugar. Por desgracia, nunca se ha encontrado ninguna evidencia de lo que pudo ocurrir con Audrey ni de dónde puede estar.
Años más tarde, en 1980, un hombre llamado Ernest Acosta le dijo a su familia que su primera esposa, Caroline Schlesser, era la responsable del crimen y que él la había ayudado a esconder el cuerpo de Audrey. Sin embargo, los detalles que arrojó no parecían tener mucho sentido. Por ejemplo, aseguró que Thomas había sido disparado fuera del coche y que posteriormente había sido colocado en su asiento, pero no había ninguna evidencia que indicase que esto era cierto. También indicó que había atado el cuerpo de Audrey a un viejo cañón de guerra y que lo había arrojado al fondo del pantano, pero nunca se encontró rastro de la mujer allí, por lo que el caso sigue sin resolverse. Sandra Balade, de 18 años, desapareció el 1 de febrero de 1960 después de salir de una clase de natación en la YMCA en Manchester, New Hampshire. 9 días después, el 10 de febrero, su cuerpo fue encontrado en un banco de nieve. 4 años más tarde, una chica de 14 años llamada Pamela Manson desapareció también en extrañas circunstancias. La chica había respondido a un anuncio de petición de niñera. El nombre de la petición había pasado a recogerla, pero ésta nunca regresó. 8 días más tarde, su cuerpo apareció también sobre un banco de nieve. La policía comenzó a sospechar que el responsable tanto del caso de Sandra como del caso de Pamela eran la misma persona, pues ambas chicas habían sido atacadas de la misma manera. Unas semanas después del asesinato de Pamela, una mujer llamada Rina Packet comenzó a decirle a la gente que sabía quién era el responsable de ambos crímenes. Sin embargo, el 3 de febrero fue encontrada sin vida en un granero de su propiedad. Sorprendentemente, su muerte fue declarada suicidio. 20 años después, su hijo Danny, que siempre creyó que su madre había sido asesinada por la misma persona que Sandra y Pamela, aseguró que también tenía información respecto al caso, pero fue abatido a tiros. Sin embargo, se determinó que el asesinato de Danny fue cometido por el novio de la hija de este, y se desvinculó del caso de Sandra y Pamela. Sin embargo, la conexión entre los crímenes de Sandra, Pamela y Rina siguen existiendo, y se sigue creyendo que las tres fueron atacadas por la misma persona, y que ésta no tenía pensado acabar con la vida de Rina, pero que lo hizo para silenciarla. El niño en la caja, como su nombre indica, hace referencia al caso de un pequeño niño que fue encontrado dentro de una caja cerca de Fox Chase, Filadelfia. El 25 de febrero de 1957, un cazador que caminaba por el bosque descubrió a un pequeño niño colocado dentro de una caja y envuelto en una manta de franela. El pequeño estaba gravemente magullado y presentaba moratones por su cuerpo. Además, tras la autopsia, se determinó que este también presentaba varias cicatrices quirúrgicas. Lo más sorprendente del caso es que nunca nadie presentó una denuncia por desaparición, ni tampoco nadie lo ha reconocido, a pesar de que se imprimieron cientos de miles de panfletos con su cara y se distribuyeron por todo el país. La policía siempre ha creído que el niño no era un niño sin hogar, ya que las cicatrices quirúrgicas así lo sugerían. Pero es muy extraño que nadie lo haya reconocido y que nadie diese importancia a su desaparición. Es por eso que hay dos teorías al respecto de este caso. La primera surge a raíz de un investigador privado que contrató a un psíquico para ver si éste le podía decir algo sobre el niño. El psíquico le dijo que visitase una casa de acogida que se encontraba a pocas millas de donde se había encontrado al niño. Básicamente, esta teoría se centra en que el niño podría haber muerto de forma accidental dentro de esta casa de acogida y que fue abandonado en el bosque para evitar que cerraran el hogar. Por obvias razones, la casa de acogida nunca admitió estos hechos y nunca reconoció al niño. La otra teoría surgió en 2002, gracias a una anciana llamada Marta que dijo a las autoridades que ella era la hermana menor del niño. Aseguró que, cuando ella era aún una niña, su madre abusaba tanto de ella como de su hermano para disciplinarlos, y que una noche, mientras disciplinaba a sus hijos, se le fue la mano con el niño y acabó con su vida. Esto hizo que la mujer entrase en pánico y dejase el cuerpo en el bosque. Realmente esta historia tiene mucho sentido y se cree que Marta realmente es la hermana del niño, ya que proporcionó muchos detalles que coincidían con las investigaciones y que solo la policía conocía, como por ejemplo lo que había cenado el niño la noche en la que había fallecido. Sin embargo,
hay quienes creen que Marta miente y la acusan de ser una enferma mental. Sea como sea, el niño de la caja fue enterrado junto a una lápida que se refiere a él como el niño desconocido de América. Por suerte, hace pocos días, la policía de Filadelfia ha conseguido descubrir la identidad del niño y ponerle al fin nombre: Joseph Augustus Zarelli. Por lo visto, este aún tiene hermanos con vida y es posible que estos puedan esclarecer qué sucedió realmente con el niño. El caso del asesino en serie de Nueva Orleans hace referencia a los 8 asesinatos cometidos por un hombre desconocido en 1991. Su modus operandi consistía en secuestrar a mujeres y estrangularlas, para posteriormente tirarlas en un basurero de Nueva Orleans. Sin embargo, para desgracia del criminal, su segunda víctima sobrevivió al ataque y pudo informar a las autoridades de lo sucedido, dando detalles que permitirían crear un retrato del sospechoso. Lo extraño de este caso es el hecho de que, a pesar del retrato, el hombre jamás pudo ser identificado y, a pesar de los esfuerzos de la policía, nunca consiguieron rastrear sus movimientos.